Son muchas las veces que hemos oído hablar esa anécdota de aquel mítico día en el que los hermanos Lumière mostraron su invento al público. La filmación en cuestión asombró y aterró por igual a las personas. Sin embargo, los mismos hermanos jamás creyeron en la trascendencia que tendría para el resto de la historia humana. Desde la concepción de los Lumière, el invento serviría para proyectar la mundanidad de las personas, tratar de inmortalizar las acciones en cintas. Era como crear una pintura con movimiento, aunque ya no podríamos estar tan seguros después de esto. Alice Guy fue una cineasta a la cual se le atribuye la primera realización de un filme de ficción. Ella miró más allá del método demostrativo de los Lumière. En el año 1896 estrenó la película El Hada de los Repollos, una obra interesante sobre la fertilidad humana visto desde la analogía de una cosecha de repollos. El éxito de esta nueva manera de expresión y vía artística le permitió a Georges Méliès aventurarse y sumergirse en este fenómeno. Viaje a la Luna es indiscutiblemente su obra más conocida, incluso siendo la misma Luna un emblema y referente del cine universal, nuevamente bebiendo del arte de la época así como de la influencia narrativa, tales como las novelas de Julio Verne o H.G. Wells acerca de la idealización del viaje espacial. Fue como la corriente cinematográfica, encabezado principalmente por el país de Estados Unidos, aprovechó para convertirlo en una industria comercial, que resultó como una herramienta poderosa para llegar a las masas de todo el mundo. El cine es considerado el séptimo arte, y su popularidad es innegable debido a su fácil acceso, su coste y el tiempo en que se invierte para tal. Los tiempos de guerra siempre son difíciles, no solo por el desgaste económico que resiente a una nación y la pérdida humana, sino porque la imagen hacia otros países por lo general cambia la dinámica de territorios y afecta en gran medida la visión que se tiene un pueblo. Aunque aquí lo importante sería pensar cómo es que se ve el mismo pueblo y de qué manera justifica las acciones que hacen sus mandatarios para obtener ventaja en el campo de batalla. El cine siempre fue una de esas respuestas ante las morales preguntas. Por ejemplo, Thomas Doherty tiene una anécdota respecto al director americano John Ford, quien junto a otros cineastas de la época eran orillados por el ejército estadounidense para hacer documentales exclusivamente orientados a los soldados antes de emprender el viaje a la batalla. Documentales educativos tales como prácticas relacionadas al campo o armamento, la sexualidad, higiene, incluso métodos de interrogación para aplicar a los enemigos capturados. Este modelo relacionado coercitivamente al político buscaba la inspiración de su pueblo, así como la valentía y el coraje que los llevaría a vanagloriar la guerra como la única manera de libertad, de proteger a su pueblo y en caso contrario exponer a los enemigos como los villanos o los malos. Para esto también se apoyaban de figuras, a veces históricas, para contribuir. En el caso de la Alemania nazi, Joseph Goebbels se encargaba de regular y dirigir los medios de comunicación alrededor de toda Alemania, y en cierta manera el departamento de propaganda buscaba inmiscuirse en todos los ámbitos que pudieran llegar con mayor facilidad a las masas, como la música, literatura, pintura, teatro, radio y por supuesto cine. La cinematografía se vio afectada por una terrible censura y una de las normas para la exhibición dentro del país era que contuviera un mensaje pro-nazis. Esto incluso llegó a presentar un retroceso en lo anteriormente establecido en el cine germánico, pues para la época eran conocidos por el movimiento nombrado como expresionismo alemán. Los directores artísticos eran especialmente buenos para demostrar el alma humana, ya sea a través de la belleza representación o la terrorífica proyectada en vampiros o asesinos en serie. Además de las películas documentales, también se realizaban ficciones nuevamente buscando el romanticismo del régimen y a la figura apoteósica del Führer. Una de las más conocidas, incluso fuera del país teutón, El judío Sus, una película de Beit Harlan, una cinta con un poderoso mensaje antisemita que incluso para la época no fue bien recibida por los propios alemanes, representándolos como seres físicamente poco agraciados, manipuladores, materialistas e inmorales. Aunado a esto, 3 años después, otra película que haría historia por su manera de resaltar en la versión global fue la película Titanic, pero de Herbert Selping, quien, según se cuenta, fue casi obligado a filmar la película. La trama cuenta la misma historia que ya conocemos, pero escindiendo entre héroes y villanos al atentado. En este caso, son los británicos los responsables del hundimiento debido a su codicia, y son los pasajeros de origen alemán los únicos que durante toda la película muestran actitudes de valor y coraje. Como curiosidad, la película no pudo ser completada por Herbert Selping, pues se teoriza que fue asesinado por la Wehrmacht.
Esto atrasó el rodaje para finalmente ser estrenado en los últimos días de la guerra, que por cierto nunca fue estrenada en el país germánico, por miedo a la analogía del hundimiento del barco con el del Tercer Reich, pero sí fue estrenado en los países ocupados para ese momento. El contexto de la Segunda Guerra no solo tuvo graves representantes en Europa, sino en Asia, donde la mayoría de las veces no se les da el suficiente foco a la hora de hablar de lo acontecido durante el conflicto mundial. Para 1931, Japón ya había invadido y ocupado la parte de Manchuria en China, además de la península de Corea, y para 1945 prácticamente haber ocupado todo el sur de Asia. En este punto, los japoneses empezaban a medir sus influencias en los demás pueblos asiáticos, ya sea imponiendo a la fuerza el aprendizaje del idioma japonés, hasta tener que abandonar sus actuales nombres por unos de origen nipón. Esto se vivió especialmente en Corea. Los japoneses tenían una envidiable disciplina y orgullo al emperador, quien era considerado el descendiente de un dios, y por lo tanto la idea de superioridad frente al resto de países del continente era abismal. Hay que saber que Japón siguió e imitó los pasos de los nazis en su contexto, incluso si eso era construir su propia industria cinematográfica para controlar a las masas. Usualmente se habla poco de esto, pero Japón durante los años venideros de la Guerra Mundial producía un promedio de 90 películas por año, aunque muchas de dudosa calidad incluso para la época. El Kokusaku Eiga o películas de política nacional, como sería la traducción más próxima, serían aquellas cintas con el mismo propósito como en ejemplos antes mencionados, que busca el apoyo incondicional de los nacionalistas para su líder y su ejército. La diferencia con los ejemplos estadounidenses o alemanes era que Japón buscaba crear vínculos con los países ocupados. Las películas no solo iban dirigidas para el pueblo nipón, sino para el resto de países, recibiendo estos los doblajes a sus propios idiomas. La estrategia bélica se basa en que esa misma imagen de vanagloriar a los japoneses no solo fuera sentida por el mismo pueblo, sino por los demás de etnias asiáticas, aunque claro, a veces con resultados no tan favorables, pues los países ocupados no compartían ese sentimiento, sino más bien el insulto de ser conquistados, más que una idea de liberación o modernización como lo querían aparentar los japoneses. Pero, ¿cuáles eran esas películas japonesas? Quien abre la lista de películas que analizaremos es quien casualmente tiene el presupuesto más grande. Se llamó Hawaii Mare Oki Kaisen y relata el famoso ataque a Pearl Harbor, y que fue estrenado para celebrar el aniversario del ataque. Por supuesto, los puntos fuertes de la película no son ni el guión ni los personajes, que pecan de sencillos, sino el apartado técnico, que incluso llegó a las manos de los estadounidenses, que no dudaron en confiscar el material, para posteriormente ser utilizado a manera de documental, pues conseguía retratar de manera realista el ataque. La película Agent Senso, la cual se rumorea fue guionizada por el mismo Akira Kurosawa, tiene una particular manera de contarse, pues no hay ni un solo personaje de origen japonés en toda la cinta, aunque sí son actores japoneses representando a otros países. Esto tiene un porqué, pues todos los personajes son de nacionalidad china o británica, que para el contexto de la guerra, ambos eran cercanos enemigos del imperio japonés. En la película se trata el tema de la guerra del opio entre los países antes mencionados. La intención de los nipones era reflejar la naturaleza del enemigo, por una parte lo mezquino y controlador de los británicos, y por otra la ineptitud de los chinos ante el combate. Por lo tanto, se esperaba que la audiencia supiera de las intenciones paródicas de la cinta. La película de 1939, Byakura no Uta, es otro caso curioso sobre la amalgama de temas propagandísticos. Esta cinta, el público objetivo no era tanto los japoneses sino los chinos. En la película en cuestión, relata un romance prohibido entre dos jóvenes de las dos naciones, siendo la chica de origen chino y el chico japonés. Esto era, por supuesto, a propósito para resaltar el sentimiento machista de la época, y cómo el poder del hombre era suficiente para subyugar al femenino. Esto en una extraña alegoría de supremacía entre naciones. Además, el hecho de que la deuteragonista fuera una chica de nacionalidad china, serviría con el propósito de que, a través de sus ojos, se fuera dando cuenta que la facción japonesa estaba en lo cierto cuando se trataba del desarrollo y modernidad, y por lo tanto tener razones suficientes como para cambiarse al lado nipón. Chocoreto no Heitai, de 1938, puede tratarse de la película más importante de la lista.
sobre todo por ser la única con un avasallador éxito fuera de las tierras del sol naciente. El cineasta Frank Capra la catalogó como una de las mejores del cine, incluso comparándola con la industria estadounidense, refiriéndose a como que hay pocas películas que puedan igualarse a esta. Y es porque la cinta ofrece una visión más honrada y humanista del enemigo. Más allá de representarlos como inferiores a los japoneses, en esta cinta muestran que los soldados chinos igual pueden ser valientes y capaces. Y no podemos acabar estas menciones sin poner una película de animación. Lo sé que entraron a este video para ver de anime, y tal vez mi título del video no sea el más adecuado, pero... ¡Quiero visitas, chingada madre! ¡Ahora lárgate del cuarto! Momotaro Umi no Shinpei podría ser la contraparte a las caricaturas de propaganda de la Warner o de Disney, pues a diferencia del resto de cintas antes mencionadas, esta fue hecha únicamente como producto para influenciar a los jóvenes nipones a alistarse al ejército. Esto de manera desesperada, pues el largometraje fue estrenado en los últimos días del conflicto. Al analizarlos, nos damos cuenta de la evidente influencia de la animación americana, tales como El Gato Félix o Betty Boop. No podemos negarlo cuando posteriormente a la guerra, la carrera de la animación en el país no pudo haber sido sin las influencias de los grandes estudios de animación de Estados Unidos. Por otra parte, China también dirigió películas alrededor de este conflicto, y por supuesto para desvalorizar a las tropas japonesas. Hablaremos solo de una cinta, y de hecho es conocida por la comunidad por ser una cinta perturbadora. Los hombres detrás del sol es una película de 1988, por lo que no podría entrar en sí en el periodo de cintas propagandísticas, pero a pesar de todo esto, la película sí tiene fuertes intenciones de desprestigio hacia los japoneses. A pesar de las altas críticas hacia el director Moon Tun-fei, quien en un principio dijo que las intenciones de su película eran mostrar a manera de documental un hecho trágico de la historia de China que no hay que olvidar, también fue fuertemente criticado por aprovechar y sobreexplotar el factor chocante, sobre todo en escenas tan recordadas como un gato siendo devorado por un grupo de ratas o el auténtico cadáver de un niño siendo disecado. El director recibió amenazas de muerte por personas de la comunidad japonesa, a pesar de que la cinta nunca ha sido proyectada en tierras niponas, y podría entenderse cuando se revisa la filmografía del director, con otras películas como El Laboratorio del Diablo y El Sol Negro, Masacre en Nanking, que son otros dos largometrajes que casualmente también se desarrollan durante el contexto de la ocupación japonesa. Quiero aprovechar el tema para hablarles un poco de una película que vi recientemente, una película del estudio Ghibli, El viento se levanta o Kase Tachino, del año 2013, una cinta orientada durante la época de la guerra con China y que cuenta la historia de la aviación en Japón. El protagonista Jiro es un joven ingeniero aviador que busca el éxito a través del diseño de un avión que resulte competente para los pilotos nipones. Sin embargo, tiene que lidiar con la idea de que sus invenciones son utilizadas para fines bélicos. Hay que decir que Jiro Hirokoshi fue una auténtica figura de la historia del país, responsable de varios cazas japoneses que finalmente se utilizaron durante todo lo que comprendió la Segunda Guerra Mundial. Finalmente hay que mencionar que tras su estreno, la película estuvo rodeada de polémicas. Partidos de izquierda y derecha criticaron a la obra fuertemente por escoger de protagonista a un hombre que se dedicó a la construcción de aviones para la guerra. Además, el mismo director Hayao Miyazaki ensalzó el descontento cuando en un artículo publicado cuestionaba la posibilidad del Partido Conservador para modificar la constitución japonesa y así permitir que el país tuviera un ejército nacional. Además de ciertas polémicas en otros países asiáticos como Corea del Sur, de los cuales las principales quejas fueron hacia la supuesta glorificación de la guerra y de la etapa de imperialismo. Sin duda, es interesante ver desde este punto de vista la evolución del cine, conocer el poder que tienen para llegar a todas las personas. No todas las películas pueden ser o no arte, pero sin excepción alguna, todos tienen un poco de historia que contar.